Bueno, estamos en el módulo 3 de este curso de teledetección y SIG de CREA, nivel inicial, y vamos a ver algunos temas asociados al acondicionamiento de las imágenes satelitales, a las correcciones que se realizan, geométricas, radiométricas, que ahora vamos a ver qué son cada una de ellas, para que nosotros podamos realizar el trabajo que estemos realizando confiando en los datos que nos está proveyendo la imagen. Vamos a hablar de índices, vamos a aprender a realizar índices utilizando la calculadora raster del QGIS, que nos va a permitir hacer álgebra de bandas. Ya vamos a ir viendo qué son estas cosas. Vamos a hablar de índices de vegetación. Especialmente vamos a trabajar con el índice NDVI o el índice verde normalizado, que es un índice muy utilizado para estudiar el estado de la vegetación, que nos va a ser muy útil para hacer seguimientos de cultivos, por ejemplo, o ver a nivel de lote, encontrar distintas situaciones de productividad. Vamos a empezar a meternos, vamos a trabajar con un lote y con el índice de vegetación y tratar de separar lugares con distinta productividad, sectores del terreno con distinto nivel de productividad para un momento dado. Este módulo tiene bastante contenido práctico. El teórico va a ser cortito nada más, pero se van a ver en el teórico conceptos interesantes, importantes, digamos, más que interesantes, que luego iremos también abordando en la parte práctica. Entonces, comenzamos con el teórico. ¿Qué esperamos de una imagen satelital? Nosotros vamos a estar trabajando con imágenes satelitales que provienen de sensores ubicados en satélites a kilómetros de distancia del fenómeno que nos interesa estudiar. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de esa imagen? ¿Por qué vamos a usar esa imagen? ¿Por qué vamos a confiar en los datos que nos provee esa imagen? Digamos, ¿qué me asegura a mí? ¿O qué condiciones tendrían que cumplirse, mejor dicho, para que nosotros confiemos en la imagen satelital y decidamos utilizarla como fuente de datos para nuestro sistema productivo, por ejemplo? Bueno, por un lado queremos estar seguros, queremos tener bastante certeza de que el valor del píxel representa el comportamiento espectral de la superficie relevada. Es decir, yo tengo un lote, por ejemplo, y dentro del lote hay algunos píxeles. Bueno, yo desearía que el valor del píxel en la imagen represente de una manera adecuada el comportamiento que tiene efectivamente la superficie que está buscando representar esos píxeles. Si eso no ocurre, yo evidentemente no voy a poder confiar en la imagen satelital y no la voy a usar como fuente de datos para mi trabajo. Eso es una cosa, o sea que el nivel del píxel, el valor que tenga el píxel, representa el comportamiento espectral de la superficie. Pero por otro lado también es importante que la localización se corresponda con la ubicación geográfica y la superficie real sobre el terreno que tiene el píxel. O sea, por otro lado, yo voy a estar, digamos, trabajando con una imagen satelital, y si yo voy a las coordenadas en las que debería estar el lote que me interesa estudiar y no está el lote, entonces tampoco me sirve. Yo necesito que la ubicación geográfica de la imagen sea correcta de manera tal de poder superponer varias imágenes y encontrar y superponer esos datos y poder trabajar con los datos dentro del lote y no estar confundiéndome año tras año buscando en distintos lugares del planeta la ubicación geográfica de los píxeles que estoy buscando estudiar. Entonces, hay una serie de procedimientos que se siguen para que estas dos condiciones se cumplan, para que el valor del píxel efectivamente represente el comportamiento espectral de la superficie y para que la localización se corresponda con la ubicación geográfica de la superficie real del terreno.
Los usuarios, pero también las agencias espaciales, hacen una serie de procedimientos que aseguran que la imagen tenga estándares de calidad que permitan que nosotros la utilicemos con confianza. Hoy en día son cada vez más las correcciones que realiza directamente quien nos provee la imagen. Es decir, por ejemplo, alguna agencia espacial, como podría ser la NASA, que nos provee las imágenes Landsat, ya realiza una serie de correcciones que hacen que nosotros como usuarios no tengamos que hacerlas, lo cual era un trabajo muchas veces muy arduo, que lleva mucho más tiempo capaz de estar realizando el acondicionamiento de la imagen que efectivamente realizando el procedimiento que nosotros necesitamos hacer. Hoy en día entonces las agencias espaciales y los proveedores de imágenes cada vez realizan más procesamientos para acondicionar la imagen y que nosotros solamente tengamos que abrirla y ya esté corregida. Pero entonces vamos a ver de qué correcciones se trata. Bueno, por un lado tenemos el acondicionamiento radiométrico, las correcciones radiométricas, ¿sí? Estas que hacen que efectivamente el valor del píxel represente el comportamiento espectral de la superficie. Y por otro lado tenemos el acondicionamiento geométrico, que es el que permite que la localización sea adecuada. Así que bueno, vamos a ver brevemente y teóricamente esto. No vamos a ver cómo hacerlo en la parte práctica, sino que solamente vamos a, en el teórico, ver brevemente de qué se trata cada uno de estos acondicionamientos, de estas correcciones que se realizan en la imagen, porque como les comentaba, hoy en día es muy habitual que las imágenes que nosotros utilizamos ya tengan un buen nivel de procesamiento y que entonces nosotros no tengamos que realizar estas correcciones, pero sí tal vez de acuerdo a por ejemplo, Landsat tiene distintos niveles de productos con distintos niveles, y algunos tienen hechas algún tipo de corrección y otras no, y es bueno que sepamos de qué se trata cada una de esas correcciones como para poder elegir correctamente el producto que más nos sirve. Empezamos por las correcciones radiométricas, que en esta definición también se incluyen las que en algunos textos aparecen como correcciones atmosféricas, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablemos de correcciones radiométricas va a estar incluyendo a las atmosféricas. Vamos a poner el puntero. Bien. Entonces, por ejemplo, la imagen satelital con la que trabajamos en el módulo 2 es una imagen en la que nosotros veíamos que cada píxel tenía valores en las distintas bandas, y esos valores son de número digital, lo que se denomina número digital o digital number en inglés, que en realidad es un valor que toma el píxel, que está asociado a la respuesta, digamos, a la cantidad de energía que le llega al sensor en determinada longitud de onda, pero que no está en valores de energía ni en valores de radiancia ni nada de eso, sino que es simplemente un valor digital, ¿sí? Es un valor digital de acuerdo al número digamos, a la resolución radiométrica, al número de bits que tuviese la imagen. Iba a estar representado el número digital, pero no iba a ser un valor de energía. Para pasar de número digital a radiancia, que ya radiancia es un valor de energía que está en watts por unidad de tiempo, por unidad de área, ¿sí? Está en watts. Nosotros tenemos que conocer algunos datos del sensor de acuerdo a la banda también en la que estemos trabajando. Y estos datos los proveen las agencias espaciales. O sea, por ejemplo, en el header que veíamos en la cabecera, esa que tenía las imágenes, el archivo .mtl de Landsat, están, por ejemplo, estos datos, ¿no? Los datos
para transformar de número digital a radiancia. Básicamente es una fórmula, una ecuación sencilla, pero que de acuerdo a los datos del sensor transforma de número digital a radiancia. Y estos datos van cambiando con el tiempo, digamos, los sensores se van degradando. ¿Sí? Imagínense que por ahí un satélite está tomando imágenes durante 30 años, entonces estos datos las agencias espaciales lo van calibrando a medida que pasa el tiempo para que efectivamente esta transformación de número digital a radiancia se realice de una manera correcta. Sin embargo, si nosotros comparamos entre distintas fechas el dato de radiancia, podemos también estar cometiendo un error. ¿Y cuál sería ese error? Imagínense un lote, ¿sí? Que yo tengo un cultivo determinado yo quiero saber cuánta de la luz que llega es reflejada por ese cultivo en distintos momentos del año, ¿no? Porque de esa manera yo voy a saber, por ejemplo, cuánta productividad está teniendo el cultivo, supónganse. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa estudiar la productividad de un cultivo en distintos momentos del año, ¿sí? Pero hay algo que está cambiando y que influye mucho sobre la radiancia y yo no estoy teniendo en cuenta. ¿Y qué es lo que no estoy teniendo en cuenta? La energía incidente, ¿sí? La radiación incidente, es decir, a lo largo del año y entre días, la radiación que llega a la atmósfera, digamos, va cambiando de acuerdo a las condiciones, a la ubicación del Sol, digamos, al ángulo del Sol, a las estaciones del año, digamos, la radiación que incide en la atmósfera y que entonces va a llegar hasta el cultivo, va cambiando y afecta obviamente cuánta luz es reflejada por el cultivo, ¿sí? Cuánta radiación o cuánta energía electromagnética es reflejada por el cultivo. Así que para tener el dato de reflectancia, yo necesito también tener este dato, ¿no? de radiación electromagnética incidente, que vamos a ver, o que está asociado a la fecha, digamos, principalmente a la época del año, pero también a la hora del día, al ángulo de incidencia del sol, entre otras cosas. Entonces, primero teníamos un número digital, ese número, sabiendo algunos datos del sensor y de la banda que nos interesa, podíamos transformarlo en valores de radiancia, de energía, que a su vez, sabiendo cuánta energía llegaba a un lugar, ¿sí? Esa radiancia la podíamos transformar a reflectancia. Pero hay otra cosa que no estamos teniendo en cuenta y por eso esto se llama reflectancia TOA. TOA quiere decir a tope de atmósfera, ¿sí? Y lo que no estamos teniendo en cuenta es la transmisividad de la atmósfera en función de, por ejemplo, el nivel de vapor de agua, el nivel de ozono, el espesor de los aerosoles, el nivel de ozono, el contenido de vapor de agua. La atmósfera va a estar más o menos opaca, digamos, va a transmitir más o menos radiación, y entonces obviamente la radiación a tope de atmósfera, ¿sí? Que no está incluyendo todo lo que pasa en la atmósfera, no es lo misma que la reflectancia de superficie, que en realidad es la que a nosotros nos interesa. O sea, a nosotros nos interesa saber cuánta radiación llega a nuestro cultivo. Por ejemplo, nosotros tenemos un maíz en ese lote. Nos interesa saber cuánta de la radiación que le llegó a ese cultivo efectivamente se reflejó. Pero a esta altura de reflectancia TOA, lo que tenemos es cuánta de la radiación que ingresó a la atmósfera salió
salió y llegó nuevamente al sensor. Pero digamos, 2 veces la radiación tuvo que atravesar la atmósfera y eso no lo estamos teniendo en cuenta. Así que también ahí podríamos estar cometiendo un error si la atmósfera en distintos momentos del año presenta distinto nivel de transmisividad. Entonces, lo ideal sería trabajar con reflectancia de superficie, es decir, contar con estos datos de transmisividad de la atmósfera para ese día. Y entonces ahí sí estamos, es como si fuéramos a medir el campo, digamos, con el sensor directamente sobre el maíz, arriba del maíz, sin tener toda esa capa de atmósfera en el medio. Entonces midiéramos cuánta radiación llega y cuánta radiación se refleja, simplemente girando el sensor. Bueno, ahí podríamos hacer un cálculo de reflectancia muy adecuado, y es lo que a través de la reflectancia de superficie tratamos de imitar. Entonces hay distintos niveles de correcciones radiométricas y atmosféricas que se representan por estos 4 estadios, ¿no? A nivel digital tenemos valores de radiancia, tenemos valores de reflectancia a tope de atmósfera y valores de reflectancia de superficie. En función de nuestro objetivo, nos va a convenir trabajar con mayor o menor nivel de detalle, o mayor o menor nivel de corrección, digamos. Obviamente, la imagen en nivel digital es la más fácil de conseguir, es la que te bajas fácilmente. Dentro de todo, las imágenes de radiancia se consiguen fácil. Luego están las imágenes a tope de atmósfera, que ya requieren una corrección mayor. Y finalmente las de reflectancia de superficie muchas veces no están disponibles. Si nosotros queremos trabajar para una fecha en particular, por ejemplo para encontrar dentro del lote lugares de mayor o menor productividad, quizá con tener el valor de radiancia nos alcanza y nos sobra, digamos. Incluso con el valor de nivel digital podríamos también trabajar. Ahora, si nosotros estamos comparando entre fechas, por ejemplo, o queremos realizar el seguimiento de un cultivo a lo largo del año, o el seguimiento a lo largo de varias campañas, capaz que sí, ya nos es más útil también contar con la energía incidente y trabajar con valores de reflectancia. Ahora, yendo un poco más allá, si nosotros queremos trabajar con modelos y estamos calibrando un modelo muy detalladamente para por ejemplo, obtener productividad a partir del valor de reflectancia en distintas longitudes de onda, bueno, ahí sí voy a necesitar ir al mayor nivel de detalle, al mayor nivel de corrección y trabajar con reflectancia de superficie. Entonces, yo no les voy a en este curso enseñar cómo llegar desde el nivel digital a reflectancia de superficie, porque es un procedimiento bastante complicado que requiere por ahí, no sé si un curso aparte, pero requiere varias horas de sentarse y tratar de hacerlo. Pero sí, lo que les voy a mostrar es, en la parte práctica, cómo descargar imágenes que ya están digamos, con distintos niveles de corrección. Por otro lado tenemos las correcciones geométricas, ¿sí? Que son las que nos aseguran que la ubicación geográfica de los píxeles sea la correcta. Y para ello trabajamos con puntos de control, digamos. Tradicionalmente las imágenes uno las descargaba y no tenían ubicación geográfica, digamos. Ustedes vieron que en el módulo 2 nosotros abrimos la imagen y ya estaba ubicada en el terreno. Actualmente, afortunadamente, las agencias espaciales y los proveedores de imágenes satelitales ya nos dan las imágenes muy bien ajustadas, digamos. Uno no tiene que realizar una corrección geométrica hoy en día de imágenes satelitales, ¿no? Ya vienen en general corregidas, con lo cual tampoco nos vamos a meter en este tema, pero les cuento brevemente lo que se hacía tradicionalmente. Se contaba con una imagen ya corregida o con alguna imagen de referencia
y a partir de esa imagen se buscaban puntos de control para poder ubicar la nueva imagen que no tenía referencia geográfica sobre la imagen de referencia. Entonces, por ejemplo, se buscaban zonas de cruce de rutas o tenían que ser, qué sé yo, referencias de cosas que no se movían. Por ejemplo, yo no podía usar como referencia una laguna que se iba secando, que se iba que iba creciendo cuando había inundaciones, sino que tenía que usar referencias estáticas como podían ser cruces entre rutas, alguna casa. Tampoco podía usar árboles porque el follaje va creciendo un poco y disminuyendo y muchas veces ni siquiera se veían las imágenes. Pero tengo que buscar así referencias de acuerdo a lo que hubiera disponible en la imagen, ¿no? Y entonces marcaba el punto de control en la imagen de referencia, luego lo marcaba en la imagen que yo quería georreferenciar, que quería corregir, y marcaba un montón de imágenes a lo largo a lo largo y ancho de toda la imagen, y luego le daba que corrija y me la iba ubicando, ¿no? Y entonces iba viendo si iba quedando bien, por ahí tenía que hacerlo de vuelta, buscar más puntos de control. Era un trabajo bastante aburrido, ¿sí? Pero que había que hacerlo porque si no, no teníamos imágenes referenciadas. Incluso muchas veces la imagen está como... o sea, los píxeles, digamos, están... Imagínense que el ángulo de incidencia, o sea, yo tengo el satélite acá arriba y el ángulo de incidencia hacia una punta de la imagen no es el mismo que en el medio ni el mismo que en el otro borde. Y entonces también a veces hay como un tironeo, digamos, los píxeles van cambiando o tienen que, ¿cómo se dice? Que realizarse resampleos, o sea, los valores de los píxeles también van cambiando un poco en función de una ecuación en la que, bueno, no me quiero meter en detalle en esto porque realmente hoy en día se hace cada vez menos, pero sí me parecía interesante comentarles el hecho de que, bueno, se realizan correcciones geométricas, hoy en día ya vienen muchas veces realizadas, y en el caso de que ustedes tengan que realizar estas correcciones, bueno, hay un montón de tutoriales en internet disponibles para que puedan hacerlo. Por ejemplo, si ustedes quieren también trabajar con algún dato que tengan en papel, escaneado y demás, van a tener que hacer esto, van a tener que georreferenciarlo. Así que, bueno, en el caso en el que deseen o tengan que hacer una georreferenciación, van a tener que buscar tutoriales en YouTube y demás, o en su defecto me pueden consultar y yo los ayudaré con mucho gusto. Pero en este curso no me gustaría meterme en detalle en estos temas. Bien, por otro lado tenemos índices, ¿sí? ¿Qué son los índices? Básicamente son cálculos que se realizan utilizando una o más bandas, generalmente al menos dos bandas, para obtener datos de la superficie terrestre en una única banda sintética. O sea, por ejemplo, en el índice de vegetación se trabaja con dos bandas, ¿sí? La banda del infrarrojo cercano y la banda del rojo, para obtener un índice que de alguna manera sintetiza información de esas dos imágenes, de esas dos bandas, perdón, en una única banda, que nos va a permitir, por ejemplo, en el caso del índice verde, tener datos de la vegetación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, a través de álgebra de bandas. Vamos a ver en el QGIS que hay una calculadora que nos permite realizar cuentas utilizando bandas, ¿sí? Al menos una banda. Y entonces nos va a permitir, por ejemplo, hacer cálculos como el NDVI. ¿En qué consiste el NDVI? Como veíamos en el práctico anterior, la vegetación sana y creciendo activamente tiene
un pico de reflectancia en el infrarrojo cercano, tiene valores bajos de reflectancia en el rojo, mientras que la vegetación creciendo con menor tasa de crecimiento, con menor vigor, presenta menos reflectancia en el infrarrojo cercano y más reflectancia en el rojo. Entonces, a partir de esas dos bandas, del infrarrojo cercano y del rojo, se construye el NDVI. ¿Qué quiere decir NDVI? Normalized Difference Vegetation Index. O sea, índice de vegetación de la diferencia normalizada, o así sería la traducción. Comúnmente le decimos índice verde o índice de vegetación normalizado. Entonces, vegetación creciendo muy activamente va a tener, por ejemplo, una reflectancia del infrarrojo cercano alta, 50%, incluso es poco, ven que llega hasta casi 90% de reflectancia, y una reflectancia en el rojo muy baja, ¿sí? De 8%. Entonces el NDVI, en ese caso, a partir de este cálculo, nos va a dar 0,72. Y en vegetación ahí ya más senescente, la reflectancia del infrarrojo cercano es mucho menor, 40 por ejemplo. En este caso, bueno, la diferencia no es muy grande, no es el mejor ejemplo. Y la reflectancia en el rojo es mayor que cuando estaba la vegetación creciendo activamente. Entonces el NDVI nos da 0,14, ¿sí? El cálculo es infrarrojo cercano menos rojo dividido infrarrojo cercano más rojo. Cuanto más vigor tenga la vegetación, cuanto más fotosíntesis esté haciendo la vegetación, el infrarrojo cercano va a estar más alejado del rojo. Entonces esta suma, ¿sí? Imagínense que el infrarrojo cercano tiene un valor muy alto y el rojo un valor muy bajo. Entonces esta suma nos va a dar bastante parecida a esta resta, ¿no? Y entonces el valor de NDVI va a ser alto, como en este caso 0,72. Y en cambio, cuando no haya vegetación creciendo activamente, o haya vegetación pero no tanta, el rojo nos va a dar más alto, el infrarrojo cercano nos va a dar más bajo, y entonces esta división va a resultar en un valor de NDVI más bajo, como este 0,14. Entonces el NDVI va entre menos 1 y 1, es un índice que va entre menos 1 y 1. Cuanto más cercano a 1, más vigor tendría la vegetación, o sea, más fotosíntesis estaría haciendo la vegetación. Cuanto más cercano a 0, menor vigor, y ya en valores por debajo de 0 directamente podríamos decir que no hay vegetación. Y otros índices, además del NDVI, que se usan para vegetación, tenemos por ejemplo el EVI, que es el índice de vegetación mejorado o Enhanced Vegetation Index, que también trabaja con el infrarrojo y el rojo, pero que además suma la banda del azul, y que por ejemplo en los casos en que la vegetación esté hay mucha gente que dice que es bueno cuando hay mucha vegetación, digamos, porque permite diferenciar mejor en condiciones en las que el NDVI ya satura, digamos, ya está en valores muy altos. El EVI todavía tiene un rango de variación en estos casos. Después está el SAVI, que se usa en los casos donde hay mucho suelo desnudo. Es el Soil Adjusted, o sea, ajustado de acuerdo al suelo. También es un índice de vegetación. Y el NWI, que es un índice de water, o sea, que se usa para principalmente ver cuánta agua tienen los cultivos, si la productividad, si los cultivos están creciendo en condiciones de humedad adecuadas. Bueno, estos son 4 índices, hay infinidad de índices. Les digo que el más utilizado indudablemente es el NDVI, el EVI se utiliza bastante también, y el resto ya tienen
sus limitaciones, pero bueno, hay gente que los utiliza con distinto grado de éxito de acuerdo a sus objetivos. Bueno, por el momento esto sería el teórico de este módulo. Ahora en la parte práctica iremos viendo algunas cosas asociadas a estos conceptos.